Muy buenos días. Es un placer para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay darles la bienvenida a este desayuno de trabajo que cierra un ciclo, el de las áreas prioritarias para el desarrollo del Uruguay que vendrá. Agradecemos a los disertantes en el día de hoy, los senadores Sergio Abreu, José Amorín Valle y al presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres. También, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan desayuno tras desayuno. Presenta este desayuno de trabajo Banco República. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay agradece muy especialmente el valioso apoyo de nuestros auspiciantes. Ellos son ANCAP, Antel, Calpusa, Sinur, Isbel, Laboratorio Roemers, Mercadeo, Rara Avis, Stiller, UDE. Agradecemos también a nuestros adherentes, Automóvil Club del Uruguay, Dedicado, Edenred, Gales Servicios Financieros, Securitas y Sumo. Tenemos el apoyo invalorable de CUTSA, Gerardo Flores, Nativa y Pagnific. Nuestros sponsors corporativos son Aerolíneas Argentinas, AMEC, Banco de Seguros del Estado, Big Box, Demarco Sistemas de Almacenajes. Les anunciamos los próximos eventos ya confirmados para lo que resta de este mes, también para el mes de noviembre y de diciembre. 23 de octubre, desayuno de trabajo. Tema, análisis de coyuntura política, los expositores, profesor Gerardo Caetano, magíster Eduardo Botinelli y magíster Ignacio Suaznavar. Para el 30 de octubre es un almuerzo con la ingeniera Carolina Cose, presidenta de Antel, y la temática es el futuro de las telecomunicaciones o el comienzo de una gran oportunidad. Ya para el 13 de noviembre, el economista Mario Vergara, también en sistema de almuerzo, es presidente del Banco Central, va a exponer sobre diversos temas. Y el 6 de diciembre, Gala de las Empresas 2013. Queremos informarles también el formato que es habitual para estos desayunos. Cada uno de los expositores va a tener unos 20 minutos, tratando de que sean estrictos, para exponer. Y luego, finalizadas las disertaciones, vamos a recibir las preguntas que ustedes vayan formulando a través de los formularios que precisamente tienen en la mesa, se los entregan a nuestras azafatas, de ahí vienen a los moderadores. Justamente, ¿y quiénes son los moderadores? Los conocen ustedes, pero de todos modos hay que presentarlos adecuadamente. Carolina Domínguez, de Canal 4, y Luis Curvelo, de Radio Sarandí. Muchas gracias a ambos. Un detalle nada más, los celulares en silencio, y ahora permítanme invitar a don Enrique Giner, secretario de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Buenos días a todos. En nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay y de nuestro presidente Jorge Bucharja, que en este momento está abriendo un seminario jurídico internacional, le doy la más cálida bienvenida. Agradezco a los señores legisladores aquí presentes, los señores embajadores, encargados de negocios de embajadas, y a todos ustedes. Y realmente es un muy feliz encuentro que tenemos nosotros con tres políticos muy importantes. Vamos a escucharlos, vamos a ver qué nos dicen, qué vamos a aprender, y les doy la bienvenida y un cálido aplauso para ellos. Los disertantes reciben obras de artistas uruguayos como presente por esta ocasión. Ahora convocamos a los moderadores para que vayan presentando a los oradores en orden alfabético, como es el que van a disertar. Adelante ustedes, Carolina, Luis. Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos también.
La presentación de los oradores que nos acompañan hoy va a ser por orden alfabético, así que le toca en primer lugar al doctor Sergio Abreu. El doctor Sergio Abreu nació en Montevideo el 12 de noviembre de 1945, es casado, 4 hijos, tiene una dilatada actividad en el campo académico. En el plano político, entre 2005 y 2015 es senador de la República. En 2000-2002 fue ministro de Industria, Energía y Minería. Entre 1993 y 1995 fue ministro de Relaciones Exteriores. En 1994 fue el presidente de la Cumbre Ministerial de Marrakech, cuando se produjo la fundación de la Organización Mundial de Comercio. En 1993 y 94 fue presidente del Comité de Negociaciones del GATT, la Ronda Uruguay. También en 1993 fue vicepresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entre el 90 y el 92, senador de la República. En el 92, primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Y en el plano estrictamente electoral, en 2014 fue precandidato a la presidencia de la República por el partido, es candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. En 2004, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Nacional en la fórmula Larrañaga-Abreu. En 1999, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Nacional en la fórmula Lacalle-Abreu. Entre 1995 y 1999 fue presidente de la Convención del Partido Nacional. Doctor Abreu, sus 20 minutos. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, a ADM, a los moderadores. Cuando uno escucha el currículum, da la sensación como que su vida ha sido un trabajo de asistencia terapéutica a organizaciones, candidatos y compañeros. Pero bueno, hecho el posgrado, ahora quiero enfrentar las cosas desde otro punto de vista. Y este punto de vista es simplemente cómo vemos al Uruguay, cómo lo vamos a encarar. Las críticas al gobierno las hace el propio gobierno. Así que no me voy a encargar yo de eso. Tenemos dos equipos económicos, uno que recauda vorazmente como capitalista y la otra mitad del equipo económico que gasta indisciplinadamente como socialista. Y entre ellos se arregla. Tenemos un equipo de política exterior que piensa de una forma orientada y otro equipo que piensa desde hace varios años en temas distintos, como por ejemplo fue la apertura hacia Estados Unidos, así que es otro tema. Y tenemos además unas visiones distintas en educación, seguridad. Simplemente para ver en el día de ayer que el ministro del Interior envía un proyecto de ley en que nos dice que hay que desarmar a la ciudadanía y el ministro de Defensa Nacional dice que hay que armar a la ciudadanía y enseñarle a tirar. Entonces falta el prosecretario Canepa para que nos explique qué es lo que sucede y estamos con toda la terapia realizada. Así que yo no me voy a encargar de esto. Son ustedes los que de alguna manera ven lo que sucede. Yo les voy a decir lo que quiero hacer, cómo veo al país. Y en primer lugar lo veo como un país que tiene enormes dificultades macroeconómicas, aunque parezcan muy importantes los resultados. Hay que volver al equilibrio de las políticas macroeconómicas. En el año 2003 teníamos 12.000 millones de dólares de Producto Bruto en plena crisis con un déficit fiscal del 3%. Hoy tenemos 50.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno con un 3% de déficit fiscal. Una deuda externa de las más grandes que hemos tenido en la historia, más allá de las discusiones sobre cómo es el perfil, pero obviamente una presión tributaria que es una de las más grandes y altas de América Latina y sobre todo un peso público del Estado y del gasto público que tiene una enorme repercusión sobre la eficiencia de los servicios. Ustedes saben muy bien que hay 40.000 funcionarios públicos nuevos, más de 100 millones de dólares de cargos de particular confianza, un sistema de concentración de poder muy establecido, parte de una filosofía gramsciana, después les voy a explicar qué quiere decir, pero simplemente es de cómo se concentra el poder y no de cómo se distribuye las distintas responsabilidades. Y estamos viviendo, y eso sí es una preocupación, un mito, o mejor dicho, una hipocresía institucional.
La democracia es la representación popular que legitima a los gobernantes, pero la república y la separación de poderes es lo que hace y garantiza el peso y contrapeso de las instituciones. Así que si a un gobierno no le gusta lo que dice una Suprema Corte de Justicia que traslada una jueza, no puede hacer una sonada en la Suprema Corte de Justicia. O a un gobierno se le ocurre que el pronunciamiento popular tiene relativo valor, no puede derogar lo que siempre ha sido el ejercicio popular de la soberanía del país. Digo esto porque cuando a ustedes les parece que esto es una apreciación de carácter global y superficial, es que estamos en una crisis del Estado de Derecho, en una hipocresía institucional donde en realidad lo más importante hoy es los derechos humanos y los izquierdos humanos, y no solamente uno de los derechos, ni la cancha puede estar flechada para que los que interpreten los derechos sean simplemente los que tienen una visión. Un gobierno no puede celebrar la toma de Pando en épocas institucionales estando en el gobierno. Eso es terrorismo de Estado. Muy sencillo. Que me discuten de un lado o del otro, y eso, ¿saben lo que es? No es un tema político, es un tema de derogación de nuestras bases morales y éticas, donde si recuperamos la libertad y la democracia es para todos, y no para que algunos andemos arrastrando las miserias de una violencia instalada y otros estén sufriendo las miserias de una visión parcializada. Esta es la primera apreciación. La segunda, que tenemos que volver a la estabilidad macroeconómica. Porque nosotros no podemos estar funcionando sobre un mundo de un oscurantismo muy importante. Si ustedes ven las 80 sociedades de derecho privado que funcionan en el Estado, privatizadas, es decir, 80 que no están sujetas al control del Tribunal de Cuentas, que gastan cientos de millones de dólares y que son del dinero de todos los uruguayos, ustedes se dan cuenta que cuando en alguna vez alguien presentó la peregrina idea de hacer una reforma de las empresas públicas y se nos dijo que vendíamos las joyas de la abuela, ahora tenemos vendidas 3 generaciones, abuelas, nietos y bisnietos, sin tomar en cuenta el tema de la minería de cielo abierto, con la cual tengo una clara definición en contra y lo he planteado de la forma que yo pienso. Es decir, que estamos en el medio de una indisciplina de carácter económico, estamos en una indisciplina de carácter monetario. Hay una política contractiva en materia de política monetaria para evitar el tema de la inflación, y hay una política expansiva en materia fiscal y en materia de gasto público, que es lo que nos lleva precisamente a la inflación y además a la batalla que hemos perdido respecto del tipo de cambio por un lado y de la inflación por el otro, sin perjuicio de los costos que esto tiene, de los 800 o 900 millones de dólares que Banco Central, por la utilización de los instrumentos monetarios, en letras de regulación monetaria y en tasas de interés, pone a circulación en la plaza, que a veces nos damos cuenta, pero que pierden todos los uruguayos. Es decir, la indisciplina está disimulada porque además esto es como la ley de la vida. Nadie puede gastar más de lo que ingresa, o porque pide prestado, o porque no paga, o porque tiene que pedir préstamo. Pero la verdad es que en tiempo de las vacas gordas no nos preparamos para el tiempo de las vacas flacas. Este es el tema económico que tenemos que bajar y tenemos más que ver cómo lo vamos a plantear. Porque hoy se avanza en forma indefinida. Yo lo defino en monarquías monopólicas. Los monopolios del Estado tienen que ser derogados. La empresa pública tiene que competir y tiene que ser transparente porque es el dinero de la gente. Y una empresa pública, si quiere subsistir, tiene que decirle a la gente de qué manera tiene que actuar, pero no de esta forma, donde el Estado concentra y donde el Estado utiliza el dinero del único que no tiene sindicato, que es el ciudadano. Ninguno de ustedes está afiliado a un sindicato cuando le pegan un palo en la esquina de la casa, cuando le demoran para atender en la salud, o simplemente cuando tienen problemas de mandar a los chiquilines a la escuela y se los mandan de vuelta porque la escuela está cerrada. No tienen sindicato para eso. El único que no tiene sindicato es el contribuyente, pero es el único que financia todo esto. Con todo este esquema, ¿cómo tenemos que plantear los problemas? Y son los que tenemos que saber que el Estado tiene que funcionar en forma eficiente, los monopolios estatales están de más,
la competencia es la que regula el mercado y las unidades reguladoras son las que regulan el tema de que no haya que el pez gordo se coma el pez chico. Y después tenemos que ir viendo cómo atendemos un sencillo problema. Y yo se lo voy a decir con claridad. Cuando se discutió la reforma tributaria, el economista Jorge Camón siempre me lo recuerda en esos asesoramientos de esos impecables, se pensaba recaudar 140 millones de dólares o 150 o un poquito más o 200 en el impuesto, en el IRPF. ¿Saben cuánto se recuerda hoy? Se recauda 1.500 millones de dólares. Un fenomenal impuesto al trabajo. No es un impuesto al que gana más, sino al que trabaja más. Que inclusive el ciudadano tiene derecho a saber a dónde va. Y pregunta, ¿dónde está? ¿En la seguridad que recibo? No. Y entonces en ese tema encuentra que tiene que pagar otros impuestos, como son la reja y todo lo que supone seguridad adicional. En la salud tampoco, porque tiene que encontrar otro tipo de servicio adicional. En la educación, ¿cuánta gente con pocos recursos hace un esfuerzo desmesurado para poner al hijo en la escuela privada, en el liceo privado, para poder suplir el gran fracaso de este país, que es la educación? Todo esto es un sistema que va a tener un parate y vamos a tener que administrarlo, porque en el momento de las vacas flacas, las variables de ajuste siempre van a ser por el salario o por el empleo, que son los temas que más están impactando sobre la inflación y sobre todo la indisciplina de carácter financiero y monetario. Ahora yo voy a decir algo para mí muy importante, que es el tema de la educación. Ustedes vieron en los diarios hoy, se roban 2 escuelas rurales en Cerro Largo, una con 4 alumnos y la otra con 2. Hay 250 escuelas rurales sin agua potable, 300 escuelas rurales sin energía eléctrica, 870 escuelas rurales con maestro único. Y para esos no hay recursos, que bien podría ser solo el 10% de la propaganda que hace algún ente público monopólico para arreglarlo. Para eso no hay recursos y esa es la fuente de la inequidad más importante. Todo depende de Montevideo, de un sistema educacional que tiene que terminar con el cogobierno. O el responsable de la educación es el Poder Ejecutivo electo popularmente y el cogobierno es parte de una administración y no la autonomía y la autarquía que está haciendo el obstáculo de todas las reformas, o el país no sale adelante. Porque la deserción está muy clara. 50% de deserción en el ámbito del bachillerato. Y de los que terminan el bachillerato, en todo el país, la mitad por lo menos no están en condiciones de cumplir los requisitos laborales de las empresas o de las exigencias del mercado. Así que ustedes se imaginen la multiplicación de niní que vamos a tener en todos estos aspectos. Simplemente porque en el Uruguay la corporación y el sindicato pueden más que el interés nacional. Y esto se acabó. Con el señor Pit-CNT, con el señor expresado en la educación, expresado en la construcción o expresado. Este tiene un límite. El derecho al trabajador es el derecho a que progrese y sea un instrumento de superación individual. Pero si el trabajador es la mano ideológica de una filosofía de lucha de clases, su primera y su única orientación va a ser la destrucción del capital, que es el que le da trabajo e inversión al país. Y acá hay que ser bien claro y bien preciso. Si hay que declarar la guerra dentro de la ley y la Constitución, muy sencillo. Un sindicato, una corporación, no va a poder más que el interés nacional. Una empresa pública tiene que ser parte de la política nacional y no un obstáculo para que la política nacional tenga que estar encontrando atajos para solucionar los temas financieros. En el tema de la seguridad es lo mismo, pero está muy vinculado a la educación y a la cultura. No les voy a hacer los diagnósticos que sobran. Pero aquí la propuesta nuestra es muy sencilla. Primero, casas para los policías que viven en los barrios marginados. Policía que va en el barrio marginado gana en 2 años lo que gana el chorro en 2 meses. Mejor dicho, en 2 meses. En uno de sus delitos, que es muy difícil que después lo detengan, o en 2 años.
Y ese tipo de vivienda tiene que ser parte de una política social. No hay policía en el mundo que no tenga helicóptero. El Uruguay es el único que no tiene. Helicópteros para prevenir y helicópteros para reprimir. No hay una especialización adecuada dentro de la policía. Está la Guardia Republicana. Hay que aumentar la motivación, hay que aumentar la retribución, pero también las exigencias profesionales. Si un policía para poder ingresar hoy a una comisaría necesita solo sexto de escuela y 3 meses para aprender, ustedes imaginan que no se le puede dar un revólver para poder reprimir a alguien a los 3, 4 meses con ninguna preparación, ni siquiera para entender cuál es el concepto de seguridad. No digo lo que son todos los sistemas carcelarios. Tenemos todos los recursos, se han votado en el Parlamento sin licitación, todo directo, y acá el sistema carcelario funciona con 11.000 presos, 23 años de promedio de edad y 65% de reincidencia. Así que ustedes imaginen que todos los que están presos, el 7.000 y pico van a volver a delinquir, más todos los que están entrando de los que salen, sin que haya un sistema carcelario independiente que sea capaz de administrar en forma separada el tema, pero que además separe a los presos, que los haga trabajar, que los haga estudiar, y si queman un colchón, que duerman en el elástico porque lo paga toda la sociedad. Todos estos temas, ¿saben lo que necesitan? La seguridad, la educación y la salud, liderazgo, gestión de gobierno. ¿Qué es lo que falta acá? Gestión de gobierno. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Firmeza, experiencia y valores. Y acá el valor de la vida vale muy poco, en todos los sentidos, en la seguridad y en la propia administración. Ustedes saben lo que yo pienso. Estoy contra la despenalización del aborto y lo mantengo. El que le guste bien y el que no le guste no me voto. Estoy contra sistemas hoy que están desvirtuando los valores más básicos de la sociedad, sin perjuicio de que cada uno pueda elegir la orientación sexual que quiere. Y estoy contra la legalización de la marihuana, el autocultivo y todo lo demás. Esto no puede ser que el presidente de la República vaya a Naciones Unidas, nos hable del Dios mercado, salga a hablar de la globalización, se reúna en la esquina con el señor Soros y le dice, ¿qué te parece si hacemos la experiencia en el Uruguay de la legalización de la marihuana a ver cómo nos va? Y el presidente de la ONG, obviamente, le dice, si nos va mal vamos a dar marcha atrás. Después de haber destrozado al país en todo lo que son sus valores morales y éticos, abriendo la puerta a la adicción y no teniendo en cuenta que los valores son los primeros que construyen una sociedad. Entonces, con estos temas, son los que de alguna manera vamos bajando, pero vamos bajando sobre la gestión. Un consejo de ministros no puede ser una terapia de grupo. Un consejo de ministros tiene que ser un órgano de conducción. Un presidente de la República tiene que tener ministros que no porque sean amigos hay que mantenerlos de todas maneras. Los se tienen que remover de acuerdo y en función de las direcciones que se tiene. Un secretario de la presidencia es la figura clave de cómo se funciona, no un funcionario que diga, probé marihuana y me resultó agradabilísimo, y el premio de todo esto es que es embajador en Italia mañana. Entonces, cuando ustedes ven estas cosas, no son las críticas, son simplemente hay que elegir. Hay que elegir a la conducción, al que tenga la firmeza, la experiencia, y ya no le digo lo que son los aspectos, y estoy tratando de cumplir en forma puntual, los aspectos que tienen con el tercer elemento, que son nada menos que la infraestructura del país. 7.000 kilómetros de rutas nacionales, 70.000 de rutas de caminos vecinales en el estado en que están, ustedes lo saben muy bien. La infraestructura del país es la que ha pagado el precio más alto para después defender un país conectivo. El destino del Uruguay es o un país bisagra en conectividad o un país destino a ser el peñón de Gibraltar, ese peñón que está allá en España en que quedamos colgados. Así que como conclusión, cuando uno mira qué vamos a hacer a partir del año 2014, encontramos los aviones en tierra, los trenes en la vía literalmente y los camiones en los pozos. Y entonces ese tema es la infraestructura de un país que después tiene los ríos y la vinculación para poder vivir, que no ha dragado un pie del canal Martín García, que se le han bloqueado los puentes durante 4 años, que no accede con sus productos a la Argentina, y que encima tenemos los ultimátums del señor Timerman, como si fuera un tamandaré redivivo de la época del siglo XIX. Entonces, con todos estos temas, ustedes se dan cuenta que no podemos jugar.
El Uruguay tiene que estar planteando las cosas con firmeza. Nosotros no dudamos de la buena fe. No hay presidente de la República que le quiera hacer mal al país. Pero si yo me voy a operar de algo muy importante, no le voy a pedir al escribano amigo que me opere. Entonces acá es muy sencillo. La decisión de todos los uruguayos no es quién me gusta de mi partido, quién me cae simpático y quién heredo o quién debo heredar de acuerdo a las dirigencias políticas. Ustedes van a tener que elegir. Pero ¿sabe una cosa? No vayan a descubrir en la mitad del camino que el conduce el ómnibus que lleva a toda la familia no tiene libreta. Porque cuando se produce el accidente, los primeros que se mueren son los pasajeros. Y esto es un tema muy importante para la conectividad física, para la seguridad, para la conducción y para la educación. Y acá hay que ejercer la autoridad, respetar el orden y empezar a hacer sentir de que los presidentes mandan, que respetan la autoridad y que además el hablar mal no queda bien, que el pudor institucional es parte también de la imagen del país. Y cuando uno plantea estas cosas, la plantea con experiencia, valores y firmeza. Aquí tenemos que tener la mano tendida para ayudar en todos los temas. La oposición a veces es más efectiva tratando de ayudar que tratando de enfrentar. Lo tienen que hacer las dos cosas. Pero lo que sucede hoy generalmente es simplemente que cuando funcionan mayorías regimentadas, cualquier persona que tenga una visión distinta es una molestia burguesa que se interpone frente a una filosofía de concentración de poder. Y el MIDES, por ejemplo, que es muy importante, debería ser descentralizado en las intendencias de todo el interior, pero con la contrapartida necesaria. La política de salud debería ser descentralizada en todos los departamentos para que los médicos sean retribuidos en forma igual, pero además para que los médicos puedan ser ellos los que administran los temas y no ver como uno ve en la escuela en Pueblo Ancina, que uno de los ejemplos, que las ambulancias no tienen camilla. O que en otros pueblos se estacionan para abajo para que arranquen porque no tienen batería. Cuando digo todo esto es un tema de gestión. Y cuando yo le llamo gestión, le llamo al liderazgo y a la capacidad de dirigir. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, las ideas claras y concretas. No son puntuales en el ámbito de la educación simplemente porque son temas estructurales que vienen de abajo, pero el que no lidera deja al país ausente de conducción. Y la dirección se hace con personalidad, con respeto, pero con la ley en la mano. Así que el único interés que vale es el interés nacional. Y si tenemos que plantear los temas en la región, en la Argentina, en el Brasil, lo importante es que seamos capaces de ser proactivos y no reactivos. No vivir de la ingenuidad y de la falta de profesionalidad. Y no de quejarnos todos los días que nos pasan por arriba. Si no tenemos la capacidad de proponer en todos estos temas, el Uruguay va a quedar rezagado. Mi transmisión es muy sencilla. Diagnósticos los tienen todos. Las críticas las podemos hacer todos los días, o podemos hacer como hacía Churchill, que tenía 10 ideas por día o a veces más, y solo 3 eran útiles. Pero de todas maneras no quiero jugar al descarte de este tipo. Acá lo que tenemos que hacer es simplemente rescatar la autoridad, el mando, al contribuyente y sobre todo un sistema educativo, al joven que va camino a la frustración y sobre todo camino a la licuación de los valores que fueron los que hicieron base a la sociedad uruguaya. La familia, sea como esté integrada, pero sobre todo a los jóvenes que van a tener que vivir un mundo cada día más exigente, con un conocimiento cada día más desarrollado, con una competencia cada día más fuerte, pero sobre todo con valores que todos los días se debilitan, porque en el ámbito de las alturas o de la actividad pública a veces puede más la crítica, la promesa fácil, que la seriedad y el contenido de las propuestas. Y las propuestas tienen que estar con equipos de gobierno. Y yo les digo a mis compañeros de partido y a los demás, antes de las internas muestren su equipo. Digan quién es su ministro de Economía, su ministro de Educación o su ministra de Educación, su ministro de Relaciones, el ministro del Interior, ni le digo, o ministra del Interior, ya sé qué ministra no va a ser. Digo, de todas maneras, pero por lo menos tengamos claro
de que acá no hay más el caudillismo que seduce, sino la conducción que convence. Y para convencer hay equipo, hay gente, hay seriedad y coherencia. Y no vayan a descubrir, después que votaron, qué piensa al que votaron o que no tiene libreta porque el precipicio está en la puerta. Y no digo, como decía el almirante Márquez, aquella famosa frase, hemos encontrado el país al borde del precipicio y dimos un paso adelante. No. En este caso, cuidado, tenemos que encontrar el país con dificultades, pero aquí el que conduce y los que conducen no son improvisadores ni gente sin un equipo, sino en cada una de sus empresas hagan la prueba. Que el gerente financiero no se entienda con el gerente general, o ustedes, dueños de la empresa, no se hablen con el gerente de recursos humanos. Ustedes van a ver cómo les va la empresa. Acá es lo mismo. El presidente de la República tiene que ser alguien que tenga los pensamientos bien puestos, en todo el sentido de la palabra, que tenga jerarquía, autoridad moral, y que cuando tenga a sus ministros, primero los haga jugar precisamente en el ámbito de la conducción y no de la terapia de grupo, porque un país vulnerable, tomador de decisiones y de precios internacionales, no se puede dar el lujo de todos los días de estar diciendo que lo político está por encima de lo jurídico, y mucho menos que como te digo una cosa, te digo la otra. Como te digo una cosa, te digo lo mismo. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos y planteamos como parte de una mano tendida para que el país salga adelante, y no del cuño crispado del sentimiento y del resentimiento del pasado, al que no tenemos que olvidar, pero el que vive de ese pasado se olvida de que hay un Uruguay con proyectos. Muchas gracias. Bien, agradecemos la palabra de Abreu y en este caso presentamos al senador José Amorín, quien nació en Montevideo el 9 de noviembre de 1954. En 1979 se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República y desde 1999 ocupa un cargo electivo en el Parlamento uruguayo, siendo hoy senador de la República. En 1994 es electo representante nacional en calidad de suplente por la lista 15 del Partido Colorado. En 1999 ingresa como diputado en calidad de titular a la Cámara de Representantes. En 2004 asume como presidente de la Cámara de Representantes y más tarde asume como ministro de Educación y Cultura. En 2007 es electo integrante de la mesa ejecutiva de la lista 15 y designado como secretario general. Luego, en el año 2009, es electo senador de la República por el periodo 2010-2014 y de 2010 a 2012 integró la Comisión de Hacienda como vicepresidente, también de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado. Adelante. No, tengo tu PowerPoint. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ADM por la invitación. Es para mí un gusto compartirlo con ustedes y con estos dos panelistas, amigos de tantos años, con los que hemos tenido tantas coincidencias y algunas discrepancias. El tema por el cual hemos sido invitados es un tema vasto, vastísimo, áreas prioritarias para el desarrollo de Uruguay que vendrá. Cuando nos dicen que tenemos 20 minutos para exponer, es mucho más complicado. Y cuando nos dijeron estas cosas, uno imagina muchos temas que son importantes. El país tiene muchas áreas prioritarias, muchísimas. Esta disertación daría seguramente para charlar entre varios días. Pero a mí se me ocurrieron en principio algunos, que se los voy a relatar rápidamente. Uno de ellos es el tema institucional, lo que Sergio habló con claridad. Las instituciones para nosotros estuvieron en riesgo, para la gente de mi generación estuvieron en riesgo y estaban destruidas mientras estudiábamos en facultad.
todos tuvimos una enorme ilusión a la salida de la dictadura, todos peleamos por volver a tener instituciones democráticas y ahora creemos que las tenemos. Estamos casi convencidos que están ahí y van a estar para siempre. Bueno, esas cosas no están para siempre. Esas cosas hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas todos los días. Y eso es siempre prioritario para los países. Cuidar la democracia y esencialmente cuidar la república. La democracia, como claramente decía Sergio, es un gobierno electo por la gente. La república es mucho más que eso. La república es separación de poderes, es respeto a esa separación de poderes que a veces sentimos que está en riesgo. Cuando se proponen reformas constitucionales para cambiar la forma de integración de la Suprema Corte de Justicia o el mando de la justicia porque la justicia declara inconstitucionales algunas leyes del gobierno, se están atacando valores básicos de la República en Uruguay. Cuando empezamos a atacar algunos temas que tienen que ver con las libertades, cuando hablamos de ley de medios y cuando tenemos a un presidente de la República con el cual coincidimos en tantas cosas que dice, el presidente de la República dijo la mejor ley de medios es la que no existe, y cuando le dijeron en Argentina a ver qué pasaba con la ley de medios, él con esa forma tan especial que tiene de expresarse, dijo, me tienen podrido, si me traen la ley de medios, yo la arrugo y la tiro a la papelera, y 2 meses después vino la ley de medios al Parlamento. Bueno, esa ley de medios limita algunas libertades básicas, y esas cosas son las que tenemos que enfrentar y tenemos que dejar claras para tener alta calidad institucional. El tema medioambiental empieza a ser cada vez más importante. De estos temas hace 20 años no se hablaba. Hoy es un tema central cuando se instala UPM, cuando se va a dar el aumento de producción a UPM, cuando Aratirí quiere hacer minería a cielo abierto. A diferencia de Sergio, yo no estoy a priori en contra de nada. Yo creo que estas cosas pueden funcionar. Pueden funcionar si cumplen con todos los requisitos medioambientales. Y para eso tenemos que tener oficinas públicas, instituciones públicas que nos den garantías a todos. Hace pocos días nos despertamos y leímos el diario y vimos que el director de Medio Ambiente dice que recibe fenomenales presiones privadas y del gobierno para aprobar algunos proyectos. Esas son las cosas que nos tienen que preocupar. Ahí tenemos que pensar entre todos la forma de que Medio Ambiente sea realmente independiente del gobierno. Tenemos que pensar si tiene que ser una agencia, si tiene que ser un ministerio, pero tiene que ser alguien que no tenga dependencia política del Poder Ejecutivo. Tiene que ser alguien tiene que ser una institución que dé tranquilidad al país entero en sus decisiones, en su forma de hacer las cosas. La logística es un tema central para el Uruguay. Es bastante evidente. Podríamos hablar horas de puertos. Podríamos hablar de la necesidad especial de puertos, podríamos hablar de la necesidad esencial de mejorar la infraestructura vial en Uruguay. Es evidente. Tendríamos que hablar de la importancia que tienen las zonas francas en Uruguay. Y tendríamos que decir claramente que cuando hay algo que funciona bien, a veces es mejor no tocarlo. Y lo digo porque hoy estamos estudiando en la Comisión de Hacienda del Senado, que yo integro, una ley de zonas francas. Que tenemos que tener cuidado, a lo mejor mejora la ley, pero esa ley funciona bien, ha permitido excepcionales inversiones en Uruguay, en zona franca se produce el 4% del PBI del Uruguay, y entonces tenemos que tener cuidado, enorme cuidado, con estas cosas. La estabilidad macroeconómica es evidente que es la base para que un país se desarrolle. Cuando tenemos las oportunidades que está teniendo Uruguay, tenemos que cuidar la estabilidad macroeconómica. Y quiero ser claro, este no es el tema en que Uruguay está peor, hay muchas cosas que han funcionado razonablemente bien, nosotros creemos sí que el déficit fiscal es demasiado alto, nosotros creemos sí que cuando un país crece tanto, si lo comparamos con una familia, si los sueldos de la familia aumentan mucho y estamos endeudados, lo lógico es bajar la deuda y no multiplicarla por 3, la deuda bruta, como ha ocurrido en los últimos 10 años. Me parece que esas cosas las tenemos que cuidar, hay que cuidar la inflación. Estas cosas castigan siempre al que tiene menos.
son temas absolutamente centrales. No voy a hacer el centro de mi exposición el tema de seguridad, aunque sé que me consta, no solo por las encuestas, sino por mis recorridas en todo el país, que cuando uno le pregunta a la gente cuál es el tema que más te preocupa, la gente nos dice la inseguridad que vive el Uruguay. Yo creo que es un tema del que podemos salir con firmeza, con seriedad y atacando, digamos, los 4 aspectos principales que tiene este tema. Uno es evidentemente la policía, que es la represión directamente. El otro es la justicia, que tiene que ver directamente con estas cosas. El otro tema son los centros de reclusión, que si no sirven para mejorar un poco a la gente, es peor para todos. Si el delincuente que entra a una cárcel sale mucho peor que lo que entró, es peor para él, pero es mucho peor para toda la sociedad, es bastante evidente, y esto tiene que ver con la educación. Pero los 3 grandes temas en los que yo quiero centrarme, uno de ellos es el que yo considero que es el más importante para el Uruguay. Desde hace mucho tiempo que venimos diciendo que el tema más importante que tiene el Uruguay es la educación. Es el tema que va a decirnos qué país vamos a tener dentro de 20 años. Para quienes nos gusta, para quienes venimos de corrientes políticas que tienen obsesión por mirar 30 años para adelante, el tema de la educación tiene que ser el tema más importante. Es claro que la educación está mal, es claro que la educación pública está muy mal. Yo voy a hablar de educación pública, porque además creo que lo que le da nivel a la educación privada es la educación pública. Si la educación pública tiene un nivel muy bajo, la educación privada alcanza que tenga un nivel un poquito más alto para que la gente haga opción por ella. Si la educación pública tiene un nivel muy alto, la educación privada tendrá que tener excelencia formidable para que la gente quiera pagar para ir allí. Así que mi obsesión y el tema nuestro tiene que ser la educación pública. La situación de hoy es que tenemos una educación pública que funciona muy mal, enormemente inequitativa. Es decir, que va a depender, casi que va a depender de dónde nazca un niño para saber qué futuro va a tener. El Uruguay, que era un país absolutamente integrado, donde todo el mundo tenía oportunidades, empieza a ser un país partido en 2. Y depende de dónde nazca un niño, en qué lugar geográfico y en qué situación familiar, sociocultural y económica, dónde nazca, cuál va a ser el futuro que va a tener. A mí el año pasado estuve en una conferencia del doctor Grunberg, que yo creo que es una persona que realmente sabe de educación, y dijo una cosa que a mí me impactó, y creo que le impactó a todos los que estábamos allí. Y nos decía, un niño nacido en el interior de Uruguay, en el quintil más pobre de la población, es decir, el 20% de menores ingresos del interior del Uruguay, va a tener más oportunidades, va a tener más chances de jugar en la selección uruguaya de fútbol que de tener un título universitario. Y eso es un golpe fuerte, porque empezamos a diferenciar y a ver el futuro de nuestros niños dependiendo de dónde nazcan. Y es evidente que la principal función de un gobierno no es que todos seamos iguales. La principal función de un gobierno es darle igualdad de oportunidades a todos. Y me parece que en eso es absolutamente central la educación. Empezamos a darnos cuenta que esto funcionaba mal con la primera evaluación PISA. Yo era ministro de Educación y Cultura, vino el presidente del CODICEN, nuestro amigo Javier Bonilla, y me dijo, ministro, mañana presentamos la primera evaluación PISA. Uruguay no se medía internacionalmente y por primera vez nos medimos en el año 2003 con resultados del 2004. Y le dije, dígame una cosa, ¿cómo va a ser el resultado? Porque ahí seguramente va a haber mucha prensa. Me dijo, no, seguramente vamos a seguir siendo los mejores de América Latina. Fuimos y el resultado es que éramos los mejores de América Latina. Pero ya, después, cuando empezamos a estudiar por dentro esos resultados, ya el 5% que tenía peores resultados era peor que los peores resultados de Centroamérica y el 5% que tenía mejores resultados era parecido a Finlandia. Es decir, la diferencia entre los mejores y los peores era enorme. Y la mayoría de los mejores venían de la educación privada. Y esos temas nos empezaron a preocupar. 10 años después, no hemos empeorado los resultados de PISA. Tenemos más o menos los mismos índices. Pero el mundo y la región han mejorado enormemente. Relativamente hemos caído estrepitosamente. Estas son algunas de las cosas que queremos cambiar. Yo quiero lanzar
algunas ideas. Yo creo que lo primero que tiene que hacer, si yo soy presidente, a mí me preguntan cuál es la primera tarea que va a cumplir usted, cuál es la primera medida que va a ser el 1 de marzo del 2015. Y yo le digo, no es el 1 de marzo, es al otro día de ser electo, el presidente de la República tiene la obligación de llamar a los líderes partidarios para hacer equipos para pensar la educación a 10 años. Porque la educación no se puede pensar a un gobierno corto. Tenemos que hacer políticas de Estado. Pensamos mucho muy parecido en distintos partidos políticos, en todos, inclusive en el de gobierno. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar la formación docente. Me parece que eso es absolutamente esencial. Si no mejoramos la formación docente, estamos liquidados. Yo quiero universidad, quiero título universitario para los docentes, quiero formación universitaria para los docentes y quiero gobierno para los docentes, para la Universidad de la Educación, en la que esté representada la sociedad. No me parece que un gobierno en que estén estudiantes, docentes y egresados de esta universidad solamente integrados por ellos y en el que la sociedad no esté, no me parece que sea efectivo. Así que nosotros estamos planteando mayoría de la sociedad, mayoría de representantes del Poder Ejecutivo con Peña del Senado, para llevar adelante una universidad de la educación que tiene que hacer cambios fenomenales. Para empezar, tiene que mandar a estudiar al exterior decenas de jóvenes uruguayos para que se preparen bien y tiene que importar personas para que nos den clases, para que nos enseñen a educar de los países que funcionan bien. Me parece que estos temas son absolutamente centrales. Creo que tenemos que hacer un plan a 10 años para que los docentes que van a tener título universitario ganen como universitarios. Para que los jóvenes, cuando tomen la decisión de qué es lo que van a hacer, digan, vale la pena estudiar, vale la pena ser docente porque voy a poder mantener a mi familia. Me parece que esas cosas las tenemos que hacer. No se puede hacer de un día para el otro. El gobierno no puede, ni este ni ningún otro. Pero si pensamos a 10 años y decimos cómo podemos mejorar las condiciones para que más jóvenes se entusiasmen para educar, me parece que es fundamental. De esta universidad van a salir más o menos, como salen ahora, 2.000 egresados por año. Hay 60.000 maestros y profesores. Por lo tanto, tenemos que dar clases también a los que ya están recibidos, también a los que ya educan, porque si no tenemos que esperar 30 años para sustituir a lo que hay. Así que me parece que esto es bien importante y hay que hacerlo. Las escuelas de tiempo completo del amigo Rama, tan criticadas, bueno, hoy estamos todos de acuerdo que eso hay que hacerlo. Un primer ciclo de 9 años, en vez de primaria y secundaria, me parece que también es importante y enfrentaríamos uno de los problemas graves que tiene nuestra educación. En la comisión en la que yo estoy, viene la gente de primaria y nos dice, lo nuestro funciona bárbaro, primaria no tiene problemas. Es más, en 6º año de escuela repiten el año solamente el 2%. Pasan a 1º de liceo. Y en verano se olvidaron de todo. En 1º de liceo repite el año el 45%. Es terrible. Funciona mal. El salto es demasiado grande. Vienen mal preparados, tienen un maestro o una maestra que los conoce a todos y pasan a tener 13 profesores que no los conocen, que van corriendo de un liceo a otro y el 35% de las clases no se dictan. Es decir, el alumno llega de mañana al liceo, en la primera hora viene el profesor, el que tiene a segunda y tercera no vino, se va para la casa, pierde el año. Bueno, es evidente que tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiarlo por un sistema más lógico. El mundo que funciona con un primer ciclo de 1º a 9º y es algo lo que tendríamos que hacer. Los bachilleratos tecnológicos funcionan bien. La UTU, que era la prima pobre de la educación, hoy es la mejor. Cuando hicimos los primeros resultados de PISA, los mejores resultados de la educación pública uruguaya estaban en la UTU, en los bachilleratos tecnológicos. Estos son los que tienen mayor aumento de matrícula, menor deserción y mayor inserción en el trabajo cuando terminan porque se van con un título. Hoy un alumno termina 6º de liceo, se recibe de bachiller. Cuando yo me recibí, hicieron una fiestita en mi casa para festejar, se usaba en nuestra época. Hoy el título de bachiller, uno va con ese título a trabajar y sirve para poquito. Los títulos de la UTU sí sirven para bastante. Tenemos que tener, obviamente, autonomías de los centros de estudio. Quiero detenerme un segundo en el tema del cogobierno. Y me quiero detener un segundo en el tema del cogobierno de la Universidad de la República. Quiero decirles que
yo creo que tiene que estar integrada la sociedad en el gobierno de la Universidad de la República, que tiene que haber representantes de la sociedad, porque es la sociedad la que financia a la Universidad de la República y es la sociedad también la que tiene que decir qué tipo y qué clase de profesionales universitarios tenemos. Tenemos una ley del 58, que es la ley más intocable que hay en Uruguay. Cambiamos 4 veces la Constitución del 58 ahora. Hicimos 2 cambios gigantescos, en 1966, que se empezó a aprobar en el 67, y en 1996. Nos animamos a cambiar las estructuras del Estado, pero no nos animamos a cambiar la universidad si pensamos que funciona mal. El próximo gobierno tiene que estudiar esas cosas. Gracias. Muy amable. Tenemos que manejar esos temas. El segundo tema que me parece importante es un tema que hace a la vida de los uruguayos, que es el impuesto a la renta de las personas físicas. Nosotros los vallistas estamos en contra del impuesto desde hace 80 años, desde Valle y Ordóñez, que nos decía que era un impuesto al trabajo. Y es, sin lugar a ninguna duda, un impuesto al trabajo. Ataca a la clase media como la entendemos nosotros. Cuando nosotros salíamos a criticar este impuesto, Astori, que es el creador de este impuesto, que era el ministro de Economía en ese momento, nos decían, la clase media es aquel que gana entre 23.248,63 y 48.625,32. Y nosotros decíamos que la clase media es un concepto cultural. Somos la enorme mayoría de los uruguayos, los que pensamos igual, los que recibimos el mismo tipo de educación, los que mi abuelo le decía a mi padre y mi padre me decía a mí que la herencia que nos iba a dejar era la educación, que esa es la mejor herencia que le podíamos dejar a nuestros hijos. Y que trabajáramos duro para tener la casa propia, para tener esos conceptos básicos de clase media, y que las cosas se conseguían a través del esfuerzo y del trabajo. Y así este país tuvo la fuerza que tuvo. Bueno, a esa gente, al que trabaja, al que se esfuerza, ataca a la clase media. Al que gana mucho, no. Yo voy a decir una anécdota que la conté 1000 veces, se la voy a contar a ustedes porque alguno todavía no me la escuchó, muchos sí. En un barrio humilde del Uruguay, de Montevideo, pregunto, ¿quién de ustedes paga IRPF? Y levanta la mano un señor. Y le digo, ¿y usted qué hace? Yo soy guardia de seguridad. ¿Y cuántas horas trabaja por día? Yo trabajo de lunes a sábado 10 horas por día. Y gano 17.000 pesos en el bolsillo. Y pago impuesto a la renta a las personas físicas. Y todo el mundo quedó. Y luego me dice, y lo pago 2 veces. Porque además me aumentaron el alquiler porque la dueña de la casa tiene que pagar 12% de impuesto a la renta a las personas físicas y pago 8.000 pesos. Bueno, ese impuesto hay que terminarlo. Hay que terminar paulatinamente con ese impuesto. ¿Se puede terminar? Sí. Si tenemos la voluntad de terminarlo, podemos terminarlo. ¿Cómo? Si el país crece, si el país sigue creciendo al 4% y la recaudación aumenta en la misma proporción, que es lo que pasa normalmente, si destinamos parte de ese aumento a ir disminuyendo el impuesto a la renta a las personas físicas, eliminando primero el IAS, que es el impuesto declarado inconstitucional a los jubilados, que se cambió de nombre, eliminando primero el IAS, y después subiendo la franja del impuesto a la renta a las personas físicas, si tenemos voluntad y disciplina, se puede eliminar en un periodo de gobierno. Dependerá del aumento del PBI y dependerá del aumento de la recaudación. Para terminar, antes de que me vengan con el papelito, inserción del Uruguay en el mundo. Este es un tema central. El Mercosur anda mal, sin duda, anda muy mal. Anda mal económicamente porque tenemos dificultades para exportar a nuestros vecinos, especialmente, ya saben a cuál. Anda mal institucionalmente porque las controversias no se resuelven, porque pasó lo que pasó con Paraguay, porque pasó lo que pasó con Venezuela y porque nuestro presidente dice exactamente lo contrario a lo que tiene que ser Uruguay en política exterior. Un país chico, por moral y por conveniencia, tiene que defender siempre el derecho internacional. Y Mujica dice, pusimos lo político por encima de lo jurídico. Uruguay es respetado en el mundo entero por su respeto al derecho internacional, siempre. Por eso nuestra gente ha estado en los puestos más importantes. Bueno, estas cosas empiezan a complicar estas tomas. Tenemos que abrirnos al mundo. Tenemos que pensar en la alianza del Pacífico. Lo que ha hecho Perú, empecemos por nuestros amigos acá, lo que ha hecho el Perú, lo que ha hecho Colombia,
lo que ha hecho México, lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Costa Rica. Y esa posibilidad de comunidad con países asiáticos para hacer una gran zona de libre comercio. Todos sabemos que, y lo hemos dicho, lo hemos escuchado tantas veces, que el comercio se va moviendo del Mediterráneo al Atlántico y ahora al Pacífico. Tenemos que estar ahí. Nos dicen que no se puede porque tenemos Mercosur. Bueno, yo les voy a decir que también, si tenemos voluntad política y sabemos lo que queremos, que lo principal para un gobernante es saber lo que quiere, estas cosas se pueden hacer. Lo hicimos con México. No se podía hacer un tratado de libre comercio con México. Lo hicimos. Nuestro asesor, vos que querés que digamos quiénes son, el doctor Didier Operti, en esta materia, Operti trabajó en el tema, cuando vio que Brasil tenía una debilidad, trabajó y hizo el acuerdo de libre comercio con México, y lo hicimos. De la forma contraria, si uno no quiere, no se hace. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica le vinieron a plantear al doctor Vázquez un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio, el entonces canciller Gargano llamó a Celso Amorim, que no tiene nada que ver conmigo, pero que era canciller de Brasil, y lo trajo, lo sentó con los senadores del frente y le explicó por qué no se podía hacer. Entonces son actitudes. Si no se quiere hacer, no se hace. Si se quiere hacer, hay que buscar la vuelta y se pueden hacer. No podemos estar afuera de la Alianza del Pacífico. Como se me está terminando el tiempo, yo quiero agradecer a todos ustedes. Creo que estos 3 temas son 3 temas básicos. Reitero, el más importante, en el que el país tiene que acordar, porque pensamos muy parecido personas de distintos partidos políticos, también del gobierno, es el tema de la educación. En ese tema nos va la vida. Si no hacemos nada, dentro de 20 años vamos a vivir en un país que no vamos a reconocer. Va a ser imposible. Muchas gracias. Agradecemos al senador José Amorín Valle. El turno ahora es para el doctor Pablo Mieres, casado, 3 hijos, nació el 30 de julio de 1959, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, grado en Sociología para el Desarrollo del Instituto Universitario CLAE, es el presidente del Partido Independiente, director de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, docente universitario grado 5 en la Universidad Católica del Uruguay, ex docente grado 4 en la Universidad de la República. Es autor de diversos libros y artículos académicos en los temas de su especialización. El turno ahora del doctor Pablo Mieres. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, por cierto, un agradecimiento a ADM por la invitación y un agradecimiento a todos ustedes por estar aquí y a nuestros compañeros de panel. Yo diría que el gran desafío, si uno tuviera que definirlo en una sola frase, es cómo transformamos el crecimiento en desarrollo. Cómo convertimos este proceso que el Uruguay ha vivido en los últimos años, en la última década, un momento excepcional desde el punto de vista del crecimiento. Si uno lo analiza en términos comparados, hay historiadores y economistas que lo han hecho. Este es el periodo de la historia del país en que más hemos crecido. Por lo tanto, es un crecimiento absolutamente histórico. Por supuesto que estamos terminando un ciclo favorable, pero también yo tengo la convicción de que el Uruguay tiene un futuro excepcional, porque hemos encadenado un conjunto de expectativas de inversión y de desarrollo productivo que tenemos la convicción de que más allá de las fluctuaciones que en el corto plazo puedan existir, que las hay, el Uruguay tiene un futuro excepcional. Lo que pasa es que para aprovecharlo hay que tomar decisiones que no son fáciles, que tienen que ser valientes, que tienen que exhibir coraje y que tienen que ser, yo diría, bastante rápidas. Si uno hace el balance de estos 10 años de gobierno del Frente Amplio, uno llega a una convicción o a una conclusión paradojal. Cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, como ocurre en general con gobiernos de izquierda, los temores estaban puestos en el manejo de la economía, pero se suponía que para la cuestión social iba a haber efectivamente ciertas garantías porque la izquierda se encarga de lo social. Bueno, 10 años después
tenemos la paradoja. La economía anduvo razonablemente bien, pero este gobierno del Frente Amplio deja una deuda social realmente muy grave, muy profunda, muy significativa, y a la vez también deja una deuda ética muy fuerte, muy importante, porque el Frente Amplio llegó al gobierno prometiendo un cambio en la política, y a la hora de la verdad lo que ha ocurrido es simplemente la continuidad de las viejas prácticas de acomodo, de clientelismo, de cuotificación, en definitiva, de ayudar a los amigos, etcétera, etcétera. Crecimiento no es desarrollo. Nosotros hemos vivido una década de crecimiento, pero no existe desarrollo cuando la educación está en la situación catastrófica que está. Mis compañeros de panel ya abundaron sobre los datos. No hay desarrollo con políticas sociales asistencialistas, con políticas sociales que generan más dependencia, que generan de última instancia clientelismo. No hay desarrollo sin seguridad. No hay un país desarrollado en donde la gente viva insegura, asustada, preocupada, temiendo, o del otro lado, rencorosos, violentos, etc. No hay desarrollo con los vicios tradicionales de la política, con el acomodo, con el clientelismo, con la cuotificación. Por lo tanto, el gran desafío es cómo convertimos toda esta oportunidad que hemos vivido en estos años en un proceso real y efectivo de convertirnos en un país desarrollado. No alcanza medir el PBI per cápita, no alcanza medir los indicadores de pobreza o de indigencia, no alcanza mirar la tabla y el ranking, porque hay un tema mucho más profundo que tiene que ver con el concepto de un país desarrollado. Y en eso está faltando mucha cosa para hacer y hay que tomar decisiones valientes para transformarlas. ¿Cuáles son, a juicio del Partido Independiente, los lineamientos estratégicos para el futuro? Aquí van, son 7. Fijar marcos normativos y reglas de juego claros. Definir nuestro lugar en la región y en el mundo. Construir la plataforma para el desarrollo. Superar los corporativismos apostando a los ciudadanos. Reformar la educación en todos los niveles. Recuperar la integración social y recrear una política plural y pluralista. Esto, para nosotros, es el núcleo central de lo que el Uruguay debe transitar si queremos convertirnos en un país desarrollado. Fijar marcos normativos y reglas de juego claros. Regla fiscal. Desde hace años, el compañero Iván Posada milita en el Parlamento tratando de establecer este criterio por la vía legislativa que nos asegure a todos los uruguayos el control del gasto, la certeza de un funcionamiento ordenado, las garantías para la ciudadanía de que el Estado no hace y deshace a mansalva y que en definitiva nos deja a merced de desequilibrios futuros. Política económica anticíclica. Todo el mundo lo dice y después nadie lo hace. Tanto crezco, tanto gasto. Esa es la máxima que ha definido la orientación de la política económica del Uruguay en la historia reciente. Hemos crecido mucho, hemos gastado muchísimo. Y esa es una situación que cualquiera, bueno, es un mandato del principio de la historia, está en la Biblia, ¿no es cierto? Después de 7 años de vacas gordas vienen los años de vacas flacas y hay que guardar para cuando no hay. Está la fábula de la cigarra y la hormiga, nada más ni nada menos que esos mandatos básicos, sencillos de pueblo, pero que son sustanciales en la conducción del gobierno. Fortalecer los mecanismos de contralor de la gestión pública. Este país tiene una enorme debilidad en su capacidad de contralor. El Tribunal de Cuentas, lo hemos dicho N veces, indica, observa, pero no tiene capacidad de hacerse obedecer. No tiene capacidad de exigir. Está allí un ministro del Tribunal de Cuentas que lo puede decir con propiedad de causa, doctor Ruperto Long, el ingeniero, perdón, Ruperto Long. No hay duda de que un país que quiere ser serio tiene que tener organismos de contralor fuertes. No estamos diciendo que tenga que frenar el gasto de las 30.000 observaciones que se hacen, pero sí que hay algunas observaciones sobre casos muy graves, muy serios,
muy importantes desde el punto de vista de la entidad de los gastos que tienen que tener un adecuado control y un freno si queremos tener una sociedad, un país transparente. Y ni hablemos de todo ese estado paralelo que se ha construido a través de las sociedades anónimas de propiedad estatal, de las cuales ya hablaron algunos de mis compañeros de panel. Simplemente digo, esto nos va a traer una sorpresa muy desagradable en cualquier momento. Hay muchos recursos públicos invertidos cada vez más en una arborescencia multiplicada al infinito de sociedades, hijas, nietas y bisnietas de entes públicos que nadie controla, pero que es capital del Estado y que sin embargo se rige por la norma privada. Hay que tener certeza y previsibilidad en las políticas macroeconómicas, no generar novedades, incertidumbres, cambios de ritmo o de paso repentinos. Definir nuestro lugar en la región y en el mundo. Hay que tener una visión geopolítica de largo plazo, pensando en las grandes inversiones productivas que el Uruguay está captando y que va a seguir captando, porque yo creo ciertamente que el Uruguay tiene oportunidades muy grandes de captación de inversiones hacia el futuro. Pero tenemos que estar abiertos al mundo, tenemos que sacarnos el corsé del Mercosur. No podemos aceptar, a ver, no quiero decir que haya que irse del Mercosur, nosotros no estamos planteando eso, pero no que el Mercosur se convierta en una camisa de fuerza que levanta muros que impiden transitar hacia otros caminos. Acá se mencionó la Alianza del Pacífico. Nosotros, desde el Partido Independiente, estamos totalmente convencidos de que es necesario incorporarse a la Alianza del Pacífico, no solo ser miembros observadores, ingresar a la Alianza del Pacífico. Y nosotros tenemos que tener la idea de la vieja política pendular que caracterizó al país toda su vida. Brasil y Argentina eran nuestros equilibrios. Hoy Argentina ha declinado y por lo tanto Uruguay tiene que buscar contrafuertes para la relación con Brasil. De otro modo, la relación de dependencia va a ser cada vez más creciente y ese tampoco es un objetivo ideal. Nosotros también tenemos nuestros asesores, los digo, Gonzalo Pérez del Castillo, el doctor Eber Argüet, el doctor Marcelo Ayllán, son los que trabajan con nosotros en estas áreas. No nos olvidemos, los trenes pasan una sola vez. Esta frase se ha dicho muchas veces, ya dejamos pasar uno importante, no dejemos pasar la oportunidad de integrarnos a una alianza del Pacífico que está desarrollando un proceso de integración serio, creíble y definido. Es nuestra oportunidad para cambiar el rol de nuestro país en la región y no hay que subordinar las oportunidades a la ideología. ¿Desde cuándo la ideología define la política internacional de un país? Es la manera más evidente de ir hacia el fracaso. Pero claro, para todas estas cosas se necesita determinación, decisión y avanzar definitivamente. Tercero, proporcionar la plataforma para el desarrollo. Es necesario, imprescindible, un salto cualitativo y cuantitativo en materia de infraestructura. Tenemos un cuello de botella, el famoso apagón logístico del que habló el presidente Mujica, pero seguimos caminando hacia el apagón logístico, o por lo menos con grandes dificultades para revertirlo. Hay que acompañar el crecimiento y la actividad productiva. Hoy tenemos agentes productivos que han producido una revolución en el sector agropecuario, pero si nosotros no acompañamos, el Estado no acompaña ese proceso de crecimiento, esa inversión privada, esa inversión en el desarrollo productivo con el apoyo de la infraestructura, carreteras, puertos, ferrocarril, etcétera, todo lo que supone la plataforma para el crecimiento, vamos a llegar a un límite. Y el Uruguay se va a frenar, no porque no tenga posibilidades, sino porque no tiene dispositivos que acompañen ese crecimiento. Hay que diversificar la matriz productiva sin miedos. Nosotros, a diferencia de algunas otras opiniones, creemos que es fundamental el desarrollo minero. Creemos que eso está en la puerta y atrás de eso vendrá de pronto una tercera planta de producción de celulosa y quizás haya petróleo, gas. Es decir, el Uruguay ha diversificado su matriz productiva en los últimos años y la va a seguir diversificando porque tenemos una gran ventaja. Tenemos los recursos naturales, país chico, pero con unos recursos naturales fantásticos, envidiables, pero eso nos obliga a ser mucho más responsables también
por supuesto que con todas las garantías de cada nueva línea de desarrollo, pero hay que apostar al crecimiento y a la competitividad. Necesitamos promover la competitividad, que ha sido uno de los problemas serios que el Uruguay ha tenido en los últimos tiempos. Pero eso supone una apuesta a la reducción de costos de producción, al cambio en la gestión de las empresas públicas, porque el componente clave que hoy tenemos en términos de que nos afecta a la competitividad, además del tipo de cambio que se ha ido lentamente corrigiendo un poco, es la estructura productiva, es la estructura de nuestros costos de producción. Y eso tiene que ver con la reforma del Estado, que es un tema central. ¿Cómo logramos transformar a un Estado en un Estado al servicio de la producción? De un Estado burocrático, de un Estado gordo, pero a la vez poco ágil, un Estado antiguo, anacrónico. Ahí tenemos el aporte de nuestro querido compañero Conrado Ramos para proponer una transformación del Estado en profundidad, una transformación del Estado que suponga ponerlo efectivamente al servicio de la competitividad, del desarrollo y del crecimiento. Desarrollar una política de mejora de la productividad, incorporando a los trabajadores en los acuerdos, pero de una manera tal que estén vinculados a la mejora de la productividad. A que haya un acuerdo que permita la incorporación de una variable que permita un acuerdo en la medida que se mejora la productividad empresarial y que de eso sean copartícipes también los trabajadores. Bueno, un tema central. El Uruguay no va a ser un país desarrollado si no supera el reflejo corporativista que nos ha ido encerrando, que nos ha ido atando y que nos ha ido frenando y convirtiéndose en obstáculos para cambios sustanciales. Los principales bloqueos provienen del poder de los corporativismos. Y acá hay una cosa que está en la tapa del libro. Los actores corporativos defienden sus intereses particulares y está bien, para eso son. Yo no les puedo pedir al actor corporativo que se haga cargo del interés general, porque no existe, estaría cumpliendo mal su función. El interés general es un tema de los políticos, el interés general es un tema de los partidos, es un tema de los gobiernos. El interés particular es la convicción, el objetivo del actor corporativo. Pero cada cual en su lugar. El actor corporativo defiende intereses particulares y por lo tanto tiene que jugar roles particulares. No puede ponerse a co-conducir los asuntos generales. Y esa es una gran confusión que se ha generado en estos años, en virtud de los vínculos estrechos entre el partido de gobierno y las corporaciones sindicales en particular. Ha habido un desborde de roles. Ha habido un desborde de roles que hay que revertir, porque un país gobernado con un peso excesivo de los actores corporativos es un país que se convierte en un tironeo entre actores que no buscan el interés general porque no es porque no les parezca bien, es porque por definición no lo pueden hacer, porque están defendiendo un interés particular. Entonces, hay que defender a los ciudadanos de a pie, a los sectores medios, a los que no tienen padrino, a los que de alguna manera viven de su esfuerzo, de su trabajo, de su sacrificio. Yo creo que este país ha invertido, y esto tiene que ver con tema de valores, el valor del esfuerzo, el valor de la responsabilidad, del trabajo cotidiano, del romperse el alma, de pagar sus cuentas, de cumplir con sus responsabilidades, se ha deteriorado. Se ha deteriorado en favor de una lógica mucho más particularista, una lógica de acuerdos, de conseguir apoyos para solucionar temas personales o propios de un conjunto, de una corporación en definitiva. Acá hay que ir a una recuperación y eso es el sistema político el que lo tiene que hacer, es el gobierno el que tiene que volver a poner al ciudadano en el centro y dejar a un costado las corporaciones reconociéndoles su valor y su peso, pero en su debido lugar. Reformar la educación a todos los niveles. Esto es una transformación profundísima que necesitamos, pero hay que empezar ya. Yo comparto, es el tema número uno, está por encima de la seguridad, donde dicho sea de paso yo creo, a diferencia de los otros partidos de la oposición, que en materia de seguridad se han hecho cosas que no han fructificado, correcto,
pero que básicamente son las que acordamos los 4 partidos al comienzo de este periodo. Seguramente faltan. Deberíamos sentarnos de vuelta a discutir y a analizar qué otras cosas se deben hacer para mejorar la seguridad. Pero el gran problema de fondo es la educación. En la educación nos va la hipoteca sobre las posibilidades de desarrollo del país y de prosperidad del país. Así como estamos, dentro de 20 años vamos a tener un capital humano que no va a estar a la altura de los desafíos que el país va a tener en materia de crecimiento y de desarrollo. Y eso supone afirmar la conducción política de la educación. La educación es una política pública, como la salud, como la vivienda, como el empleo. La tienen que dirigir los gobernantes, que son electos por el pueblo, que son los representantes del pueblo, y no los actores particulares. Es decir, otorgar autonomía en el auténtico sentido. ¿Cuál es la idea de la autonomía? La idea de la autonomía se construyó no para el cogobierno corporativo, se construyó sobre la idea de que los docentes no estuvieran obligados, como en la época del CONADE, a recitar un verso único desde el poder autocrático. Pero la autonomía real, la que necesitamos, es la de los centros educativos. Es que en los liceos y en las escuelas se pueda inventar, se pueda innovar, se pueda crear, se pueda apostar a nuevas fórmulas pedagógicas. Necesitamos construir comunidades educativas a nivel de los centros, donde el director con su equipo docente estable trabaje con su comunidad, con las familias y los padres y los chiquilines, en la construcción de proyectos, y eso se puede hacer, no es cierto que no es replicable modelos como los que estamos viendo en Casaballe, no es cierto que el jubilar o impulso no son replicables en el sector público. Yo estoy convencido de eso y hay que hacerlo. Es más, es el único camino para recuperar la educación. Hay que resolver la infraestructura educativa. No puede ser que todos los años un país que crece al ritmo que crece tenga el problema de que los baños se llueven y que hay humedades en las paredes y que no se puede dar clase en los centros de estudio. Es una vergüenza que nos digan las autoridades que eso hay que acostumbrarse porque va a ser siempre así, vamos a estar de obra perpetua. No es cierto. Tenemos que tener una infraestructura acorde a un país que quiere crecer y que quiere priorizar la educación. Y por supuesto reformas de contenidos curriculares, porque tenemos contenidos añejos, tenemos contenidos anacrónicos. Hay que hacer una profunda reforma curricular y vincular la formación de las nuevas generaciones con el mercado de empleo. Sí, con el mercado. Hay que decirlo con claridad. ¿La educación para qué sirve? Para 2 cosas. Para transmitir normas y valores, es decir, para integrar socialmente y para hacer que la persona adquiera las capacidades y las aptitudes para integrarse al mercado de manera exitosa. Si no, ¿para qué educamos? Educamos para que la persona pueda vivir de lo que aprendió. Y eso hay que decirlo con claridad. Algunos dicen que es poco menos que un pecado. Recuperar la integración social, se me está yendo el tiempo. Reducir la pobreza no es recuperar la integración social. La integración social es la comunidad de normas y valores. Y para eso necesitamos políticas sociales integradoras. Y las políticas integradoras son políticas promocionales y no asistencialistas. Son políticas que llevan a la persona que recibe el apoyo a valerse por sí misma, a volver a andar sin andador, sin apoyo, porque esa es la dignidad humana. Lo que debe apostar un partido que se define de izquierda, un partido socialdemócrata como somos nosotros, es a construir la dignidad humana, a que las personas se valgan por sí mismas. Eso es ser de izquierda. Lo otro es el clientelismo populista viejo, es el tirar dádivas y de paso generar clientelas cautivas, porque la gente dice, ah, claro, si vienen otros vaya a saber si no me sacan el apoyo. No, señor. Si yo entrego algo, tengo que exigir cosas a cambio, pero no por ser malo. Al contrario, le estoy haciendo el bien, porque de esa manera la persona recupera el sentido de valerse por sí misma. Y eso es clave en la construcción de una sociedad integrada. Debemos desarrollar políticas de apoyo a la familia, en tenencia y crianza de hijos, y desarrollar los sistemas de cuidados, y por supuesto revertir la inseguridad, sobre la que no voy a extenderme en el día de hoy. Y finalmente, recrear una política plural y pluralista. Basta con las mayorías absolutas de un solo partido. No son buenas. No son buenas para el propio partido que las disfruta, porque las mayorías absolutas terminan generando un reflejo de soberbia
un reflejo de yo hago lo que quiero. Y eso no le hace bien a la democracia, ni le hace bien al país, ni tampoco le hace bien al partido de gobierno, porque lo lleva a achatarse, a perder exigencia, a terminar preso de las negociaciones internas y del voto de este o del voto de aquel, a una entropía, a mirarse hacia adentro, a discutir todo el tiempo entre ellos, y esas cosas no ayudan a la democracia. Fortalecer y garantizar la independencia de la justicia. Uno diría, pucha, decir esto en el Uruguay hoy, uno diría, no deberíamos tener que decirlo y tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo cuando uno ve vallada la Suprema Corte de Justicia hace meses, vallada para evitar atropellos, ataques, agresiones, cuando uno ve que un fiscal, actuando en el ejercicio de su cargo y de su función, autónomamente toma una decisión que yo no sé si es buena o es mala, pero en todo caso es la decisión del fiscal y entonces recibe agresiones de todo tipo, cuestionamientos de toda índole, afectaciones personales, agravios e insultos. La República implica justicia con mayúscula y justicia independiente en todo el sentido del término. Y defender el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación. Tenemos hoy arriba de la mesa una discusión, un debate preocupante, porque en definitiva el proyecto de ley que está hoy en discusión en el Parlamento, por lejos, no rinde los estándares que nosotros entendemos deben cumplir en una sociedad democrática. Y reafirmar la continuidad de la coparticipación. Yo creo que este gobierno ha recreado la idea de la coparticipación, que es una vieja idea que viene del siglo XIX, que practicaban ustedes, los blancos y los colorados, durante mucho tiempo. Y era buena, ustedes, y era muy buena. Era muy buena. ¿Y qué pasó? Y pasó que cuando el Frente Amplio creció, los blancos y los colorados siguieron coparticipando entre ellos, pero fueron dejando fuera a un partido que era un tercio y luego un poco más de un tercio, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora se reinstauró. No es cierto que Mujica haya inventado algo nuevo. Lo que hizo fue retomar una tradición histórica que yo creo que hay que continuarla para adelante. Y es una tradición de las buenas que hacen a la construcción de un país civilizado y de un país democrático. Se puede y se debe convertir el crecimiento en desarrollo. No hay excusas. Es más, el drama es que nosotros nos tocó, a esta generación, a los que hoy vivimos, la gran responsabilidad de que la oportunidad está. Y las próximas generaciones, si nosotros no estamos a la altura, nos lo reprocharán eternamente. Por supuesto, para eso hay que tomar decisiones valientes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente. Tenemos varias preguntas para una ronda de consultas sobre lo que han planteado. Abreu ya se puede imaginar por dónde viene la primera para Abreu. Así que le voy a pedir a Carolina que se la plantee de entrada nomás, porque bueno, ya que lo planteó. Sin mucha vuelta. Le piden que diga cuál es su futuro posible ministro de Economía, del Interior y de Relaciones Exteriores. Así de directo. Primero yo le voy a preguntar a ustedes quién van a votar y después le voy a decir quiénes son mis ministros. Pero sí tengo un equipo económico, tengo un equipo que dirige el economista Jorge Camón, el equipo económico, así que ministros no es que estamos nombrando. Hay varios economistas más, el economista Roberto Horta, el economista Ricardo Puglia, jóvenes economistas como Farni Fernando, estamos incorporando gente. La parte de política exterior, obviamente, tenemos asesores importantes, algunos son diplomáticos en ejercicio. Si los nombramos, no le vamos a hacer un enorme favor, porque el gobierno en general no tiene una gran tolerancia sobre los que piensan distinto, pero por lo menos uno de ellos, y nuestro candidato, es el hermano de un importante dirigente del Partido Independiente. En segundo lugar, tenemos el equipo agronómico al ingeniero Juan Peirú, al ingeniero Fabio Montosi, al ingeniero, bueno, la gente de línea, muchos de ellos, Restaíno, Lanfranco, el ex ministro Gonzalo González,
tenemos un equipo de los cooperativistas, Jorge Artagabeita, que acá está, una figura consular del cooperativismo, y José Marianín. Estoy diciendo para que... y en el Ministerio del Interior tenemos no un equipo, sino un asesoramiento. Hemos concurrido a Nueva York y estamos trabajando a la distancia con el señor Giuliani, que nos ha dado una serie de líneas muy interesantes, muy comunes al Uruguay, sobre la tolerancia cero, que la estamos bajando en forma concreta con nuestro equipo, hombres y mujeres. Y es parte de lo que hemos hablado de lo que es la división entre la prevención, la represión y la reclusión, pero sobre todo en el ámbito de lo que es la educación. Es un equipo que puedo multiplicarlo por varios, pero estamos trabajando en medicina, obviamente. Está el doctor Mogliacini, el doctor Alejandro Silveira, gente que conoce de estos temas. Así que simplemente yo no estoy vendiendo un equipo, estoy diciéndole que antes de que ustedes vayan a tomar el ómnibus, saben quién tiene libreta, y los que van a cobrar el boleto alguna vez anduvieron en ese ómnibus. Mencionó equipos, pero no ministros. ¿Los tiene los nombres o no se anima todavía? No sé, no me animo a manosear gente. Me animo a decir... Giuliani no puede ser mío, que lo volteamos como Venegas. A Giuliani está sacando ciudadanía legal, pero ya me han dicho que del Partido Colorado tienen tolerancia cero, así que... Bien, esta pregunta está planteada para el senador Amorín y el senador Abreu. Quizá como contestó Abreu, de repente le damos la derecha a Amorín. ¿Por qué se da como un hecho con algunas encuestadoras la reelección de Tabaré Vázquez y que la oposición solo puede aspirar a terminar con la mayoría parlamentaria del Frente Amplio? Bueno, no sé, en realidad no sé, y yo no creo que sea así. Yo he dicho en mi posición que Tabaré Vázquez es peor candidato ahora que en el 2004, porque la gente lo conoce. En definitiva, Tabaré Vázquez es el del impuesto a la renta a las personas físicas. Tabaré Vázquez es el de Más y Mejor Mercosur. Tabaré Vázquez es el de la ley de educación que mete a las corporaciones a mandar en el tema. Mujica, cuando nos reunió a los referentes partidarios en verano pasado, nos dijo: por favor, deme doble voto para el presidente del CODICEN, porque si no yo no puedo mandar. Tabaré Vázquez es el del Sistema Nacional Integrado de Salud y el de la separación de ACE, en el cual notoriamente los sindicalistas tienen una voz muy fuerte. Es decir, yo creo que la gente ya lo conoce a Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez en el 2004 no tenía ángulos, ningún ángulo. Cuando vino, Tabaré Vázquez fue ministro y fue el que se abrazó de Campiani e hizo el negocio de Pluna. O sea, a Tabaré Vázquez la gente lo conoce. Yo no sé qué va a votar la gente. Falta mucho, falta un año. Pero sí digo, y no tengo la menor duda, que Tabaré Vázquez, Tabaré Vázquez, que tiene 75 años, parece que está bastante bien físicamente y ojalá que esté bien mucho tiempo, Tabaré Vázquez es bastante peor candidato que el Tabaré Vázquez del 2004. Tenemos que ver si nosotros somos capaces de ser mejores candidatos para ganar la elección. Yo coincido con José, no voy a repetir esto, pero diría que son estilos. El doctor Tabaré Vázquez en su gestión estaba más cerca de la monarquía que de la república. El señor Mujica está más cerca de la anarquía que de la república. Y la aproximación es, como te digo una cosa, te digo lo otro, del parte del señor presidente Mujica y del señor el doctor Tabaré Vázquez, con todo el respeto, ha tenido la habilidad de tener una aproximación oncológica a la actividad de gobierno, pero que ha sido la que aprobó las máximas leyes que hoy tenemos que sufrir y que tenemos que derogar. Bueno, la siguiente pregunta para Mieres. El Tribunal de Cuentas solo observa pero no detiene lo que entiende que está mal. ¿No es una responsabilidad de todos los partidos políticos cambiar su rol? Sí, sin duda. Tiene que aprobarse una ley que establezca una diferenciación según la entidad de los gastos que van a ser observados y tener trámites diferenciales. Yo comparto la idea de que hay ciertos gastos de entidad que debieran tener efectos suspensivos las observaciones del Tribunal de Cuentas y obligar a la Asamblea General
Porque la norma establece que la Asamblea General tiene que tomar, analizar las observaciones y tomar decisión, pero la Asamblea General no lo hace. Entonces hay una inacción. Lo que pasa es que el argumento es que son 30.000 observaciones al año, más o menos, ¿no? 30.000. Pero claro, hay cosas que son compra de lápices o licitaciones por, yo qué sé, un puerto o un puente. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Y las observaciones sobre gastos de entidad no son más de 10, 20 al año. Y eso perfectamente el Poder Legislativo podría tomar cartas en el asunto y definir si se reitera o no el gasto, si se aprueba o no el gasto, pero no simplemente quedar en esa actitud de autismo con respecto a las observaciones del tribunal. Me olvidé de pasar un aviso. El que dirige nuestro equipo de gobierno es el doctor Carlos del Piazzo, con el que elaboramos un proyecto de ley, precisamente en este sentido. Sabe José Amorín que está enterrado en el Senado por decreto o embalsamado, que establece precisamente que la reiteración de las sociedades de derecho privado que no están sujetas al control del Tribunal de Cuentas, tienen que ser sujetas a ese control, pero que la reiteración pasa los antecedentes a la Junta de Transparencia y Anticorrupción. De manera que no pueda existir un Estado paralelo que no tenga el control y que además tenga la necesidad de que cuando se desvían de la conducta también puedan ser analizados por la Junta de Transparencia y Anticorrupción. La respuesta que tengo yo hace 8 meses de este proyecto, que está a estudio del Poder Ejecutivo. Y seguirá. Y seguirá. Bien, una pregunta para el senador Amorín, después tenemos otra para el doctor Palomieres. El último gobierno colorado nos dejó en la peor crisis de este siglo. ¿Cómo manejará el control de los bancos? ¿Va a sustituir el IRPF por el impuesto a los sueldos que existía parejo para todos los trabajadores antes? ¿Cuánto pagaba de IRPF en guardia de seguridad por sus 17.000 pesos, el ejemplo que usted puso? ¿Cuánto ganaba ese guardia de seguridad por 10 horas diarias en su gobierno? ¿Qué cobertura de salud tiene ese guardia de seguridad hoy por el FONASA? Bueno, tengo un amigo en el público. Gracias por la pregunta. Gracias. Hay de todo. No, la respuesta va a ser un poco larga, porque la pregunta fue larga. Primero, el impuesto a las retribuciones personales es un impuesto que existía, que nosotros siempre dijimos que era malo y que había que eliminarlo porque era un impuesto al trabajo. Hicimos la campaña del año 99 diciendo que ese impuesto había que eliminarlo. En las mismas condiciones que lo decimos ahora. Si el país crece, nosotros vamos a ir eliminando ese impuesto. En el mes de febrero del año 2002 me llamó el ministro de Economía, yo era el referente en el Parlamento, en la Cámara de Diputados del ministro de Economía, y me llamó para decirme que había que aumentar el impuesto a las retribuciones personales. A mí, imagínense que fue como pegarme una piña en el estómago. Dije, pero hicimos la campaña diciendo lo contrario. Me dijo, bueno, Pepe, si no lo aumentamos, a fin de mes no pagamos jubilaciones y salarios. Y yo fui con esta cara, estaba Pablo Mieres, estaba Iván Posada, y dije en el Parlamento que el país necesitaba hacer una cosa que era contrario a lo que nosotros creíamos que había que hacer. Y no tengan ninguna duda que me dolió enormemente. Puse la cara, lo dije, y dije lo que me había dicho el ministro Bención. Decirles que nosotros vamos a salir de esta crisis, que la vamos a enfrentar con todas las ganas, que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y que vamos a terminar con este impuesto. Y así fue. En el mes de septiembre del 2003 lo bajamos. En el mes de marzo de 2004 me tocó a mí anunciarlo porque sabían cómo había sufrido yo con ese tema cuando asumí como presidente de la Cámara que íbamos a hacer un nuevo descenso y bajamos a más de lo que estaba antes y pensábamos terminar con él, hasta que llegó el Frente Amplio. No entregamos el país en plena crisis, lo entregamos en paz y en crecimiento. Se lo dijo el doctor Valle al doctor Vázquez cuando asumió. Lo abrazó y le dijo, le entrego un país en paz y en crecimiento. 12% creció el PBI en el año 2004. Salimos de la crisis con enorme fuerza, con coraje, enfrentando a los que fueron a hablar con funcionarios de cuarta categoría del Fondo Monetario Internacional y lo convencieron al doctor Vázquez de que tenía que venir acá y decir que había que hacer un corte de pelo y que no había que pagar la deuda externa. Y nosotros,
con los valores que tuvimos, con los valores que tiene esta sociedad, dijimos las deudas se pagan. Y así salimos, y a fines del 2003 nos estaban prestando dinero el mundo entero, porque Uruguay supo cumplir. Así que esa es mi visión. Hay otras, yo sigo firme a las convicciones de seriedad, de cumplimiento y de pensar en el país. Gracias por la pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es para Mieres. Le preguntan básicamente si su partido aspira a ser el fiel de la balanza, si aspira a llegar al Senado y ser decisivo. Nosotros aspiramos a tener el mayor favor de la ciudadanía posible. No es un tema de si sacamos este cargo, sacamos este otro. El objetivo es contar con la confianza de la gente. Y en ese sentido no hay ni techo ni piso. Es decir, uno trabaja. Creo que el Partido Independiente, que ahora ya tiene 11 años de historia, ha probado en la cancha, con su tarea parlamentaria y con las tareas de gestión que hemos tenido en este periodo a través de justamente de esos acuerdos de coparticipación, que es merecedor de confianza. Nos dan lugares, trabajamos, somos coherentes, respondemos, tenemos ideas. Tenemos un lugar en el Banco Hipotecario, planteamos una solución para los deudores del BHU-NUR. Tenemos un lugar en el INAU, trabajamos para resolver el problema de la minoridad infractora y estamos en camino y se ha mejorado. Tenemos compañeros en el Parlamento, aprueban leyes, proponen cosas, proponen ideas, controlan al Poder Ejecutivo. Somos merecedores de más confianza y por lo tanto ese es el objetivo. Después el reparto de las cartas dirá qué rol cumple cada uno, pero el objetivo nuestro es crecer todo lo que podamos y yo creo que vamos bien. Gracias. Bien. La persona que planteó la pregunta, amigo del senador Amorín, también es amigo del senador Abreu. Acumulamos por sublema. Es amigo de los dos. Para el senador Abreu, ¿cómo nos asegura que un nuevo gobierno blanco no termine como el último con procesamientos por corrupción, con ministro de Economía preso? Mire, yo le voy a decir algo que por suerte, le agradezco la pregunta, porque parece que los amigos vienen desde la pureza conceptual. Es más amigo tuyo que mío. Es más amigo. Yo le puedo asegurar que lo que no le puedo asegurar es cómo va a terminar sus ministros de Economía, sus ministros de Transporte, que están todos en el crimen organizado, cómo están procesados los de Casinos, cómo va a terminar lo de Pluna. ¿Cómo va a terminar todo lo que el señor y el doctor Tabaré Vázquez decía que ellos podían meter la pata pero una mano en la lata? Yo le puedo asegurar, si está por ahí el amigo, que ese sanatorio que van a construir ahí en el edificio Libertad va a ser un sanatorio que va a estar saturado por amputaciones del gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque la corrupción y las conductas y las desviaciones es una sombra que está en la naturaleza humana, no está en los partidos. Y el que piensa que uno está exento de todo esto va simplemente a tener una actitud de soberbia, que es la que precisamente tiene el gobierno, pensando que los demás han recorrido el camino de la oscuridad. Y sin embargo aquí tenemos como todo. Ayer salió en el diario los 8 o 10 procesos en el crimen organizado que están pendientes del propio gobierno. No digo lo de Pluna por aquello de que no corre vuela, pero de todas maneras yo diría con total sinceridad que uno puede tener sobre sus hombros y sobre todo lo que son las responsabilidades de todos los partidos, las claudicaciones que pueden existir en la naturaleza humana, pero la soberbia de pensar de que los demás son los que se equivocan y hay partidos que caminan sobre el agua, esa soberbia es la que nos trajo la intolerancia. Porque cuando tengamos el presidente seguramente de nuestro amigo común, que acumula por su lema, hablaba de que el amor, la familia y la amistad era lo más importante en Naciones Unidas, no decía lo mismo cuando se mató, se secuestró y se tuvo mucha gente acá violando los derechos humanos para justificar después la lucha que tuvimos contra la dictadura. Bien, la siguiente pregunta es para Amorín.
Dice el doctor Tabaré Vázquez, está a favor de regular el consumo de cocaína. Quieren saber si usted está de acuerdo. No, voy a contestar la corta. No, no estoy de acuerdo. Creo que, para hacer justicia, creo que el doctor Vázquez le pareció que quedaba simpático. Cuando vio que la mano venía mal, dijo que en realidad no lo habían entendido bien, que no está a favor de regular la cocaína. Es una locura absoluta. Lo tiene que haber dicho en un momento en el que no estaba, no sé, que no estaba pensando. Nosotros estamos en contra, claramente en contra de regular el consumo de cocaína. Es un tema demasiado peligroso y me parece que estos temas que son tan serios, un candidato a presidencia con chance, como es el doctor Vázquez, debería manejarlo con más cuidado. Bueno, la última pregunta es para el doctor Pablo Mieres, así repartimos equitativamente las inquietudes. Tiene que ver con un tema que ha estado planteado en estos últimos días y que ha generado posiciones diferentes a la interna del Partido Nacional en particular, y es con la prosecución de las excavaciones, el tema de los derechos humanos y cómo actuaría eventualmente uno y otro candidato dentro del Partido Nacional. Incluso el senador Pedro Bordaberry se ha puesto en una posición afín a la del senador Larrañaga, por ejemplo, no así con la de la calle Pou. En el caso del Partido Independiente, ¿cuál es la postura? Y de paso también una breve referencia a otra política actual del gobierno, que es la negociación colectiva, si se mantendría o no la negociación colectiva y los consejos de salarios como tales. Sí, no tengo ninguna duda de que hay que mantener la búsqueda de los restos de los desaparecidos. Ese es un deber moral que el Uruguay tiene y que ni siquiera la ley de caducidad, que nosotros no acompañamos y que cuestionamos, pero que acatamos en cuanto a que, bueno, la ciudadanía falló al respecto, ni siquiera la ley de caducidad excluyó la búsqueda de los desaparecidos, al contrario. Ahí hay un mandato moral y yo creo que el problema más de fondo que a mí me gustaría señalar es cuestionar esa falsa oposición entre construir futuro y averiguar qué pasó. No, es falso decir que es una cosa o la otra. Cualquier sociedad del mundo convive con esas dos cosas. Cualquier sociedad del mundo que ha vivido situaciones traumáticas, fíjense, la Alemania de hoy sigue teniendo asuntos vinculados con su época del nazismo. La España de hoy sigue teniendo asuntos que vuelven vinculados con la guerra civil española. Pensar que eso se puede meter en una caja y ocultar bajo tierra definitivamente es un grave error. Construir futuro, sin duda, de eso hablamos hoy todo el tiempo, pero construir futuro no implica no hacerse cargo de los asuntos que han quedado del pasado, y uno de ellos es, en la medida que se pueda, darle respuesta a personas que han perdido familiares que no saben qué ha sido de ellos. Esa es una tarea irrenunciable. Pensar que eso es contrapuesto al futuro del país es mirar mal las cosas, es ver la mitad de las cosas, de la realidad. Esa es la posición. Con respecto al otro tema, sí, nosotros creemos en las negociaciones colectivas, en la búsqueda de los acuerdos y en el rol que el gobierno tiene que cumplir, equilibrado, en la búsqueda de los acuerdos de negociaciones salariales como un tercer actor que ayuda a laudar y que en definitiva toma decisiones cuando esos acuerdos no se logran, pero estamos de acuerdo. Sí. De paso hacemos una mención entonces a Abreu y a Morín sobre estas dos cosas. Un agregado que es precisamente porque, como está planteado dentro de mi partido una posición, yo creo que hay que completar la respuesta. Obviamente todos los que tienen un muerto o un desaparecido tienen derecho a saber dónde está. Y además actúa la justicia en ese sentido, por eso la justicia es muy importante. Pero también tienen derecho todos aquellos que tuvieron un muerto del otro lado, los soldados que fueron asesinados, el señor burgueño que le mataron el padre cuando lo iba a registrar en Pando, y además muchos de los que de alguna forma sufrieron la violencia del otro lado. Entonces yo creo que en estos temas la equidistancia es muy importante. Los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos. Y por tanto, si nosotros flechamos la cancha, ahí sí no vamos a hacer las cosas bien. Pero la justicia y la búsqueda de aquellos que buscan y están detrás de quienes fueron sus familiares, me parece muy bien. Pero si nosotros miramos la casa
la visión política de los derechos humanos tiene la hemiplegia moral de tapar un ojo, entonces ahí no vamos a tener autoridad moral para seguir para adelante. Los derechos son para todos y no para algunos. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que puso Pablo Mieres. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno que yo estuve, no fui yo el que lo hizo, dimos un paso, me parece que muy importante, con la Comisión para la Paz, que se trataba de eso, se trataba de intentar dar, por supuesto que siempre parcialmente, una explicación a las personas que perdieron familiares queridos. Me parece que es absolutamente lógico y es absolutamente normal, y me parece que es humano y es esencial que la gente tenga y pueda saber qué le pasó a un familiar que falleció y saber dónde está, tener un lugar donde pueda llevar una flor. Me parece que eso es absolutamente esencial y me parece que nosotros en ese aspecto no podemos renunciar. Es cierto, nuestra obsesión es con el futuro, pero hay algunos temas del pasado que tenemos que saldar y para eso tenemos que tener todos la cabeza y el corazón lo más abierto posible. Bien, le agradecemos muchísimo a los tres expositores. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos y muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias en nombre de ADM a los señores moderadores. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.